Doy clases en la Facultad de Bellas Artes desde 2005 y clase de inglés para Bellas Artes, ¿no? Sobre todo me gusta decirlo en comunicación, en lengua extranjera, que es mucho mejor. Llevo en la Universidad Politécnica desde 1999, entré casi directamente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, entonces estuve allí muchos años, hasta el 2003. He dado clase creo que en casi todos los centros y escuelas de aquí de la universidad, o sea, el perfil del alumnado de la Universidad Politécnica me lo conozco un poquito bien, por los años que llevo. Y bueno, digamos que la entrada a la universidad mía es un poquito atípica, porque aunque yo esté en el Departamento de Lingüística Aplicada, yo en realidad soy de Historia del Arte, hice Historia del Arte en la universidad, pero la vida te da muchas vueltas, es decir, tú vas a la universidad, lo bueno es que te formes en la universidad, en una carrera que en ese momento te parece muy buena, que luego la vida ya te llevará de un lado para otro, ¿no? O sea, a mí no, si me hubieran dicho hace 25 años que acabaría dando clase en una universidad politécnica no me lo hubiera creído, pero la vida es así, ¿no? Que esté luego ahora como directora del aula de teatro o ahora aula de artes escénicas, eso ya es más normal, porque yo ya fuera en teatro independiente llevaba haciendo teatro, pues no sé, desde 1980 o algo así, ¿no? Entonces eso es más normal, que haya intentado aquí, en lo que es mi trabajo, o sea, acoplar algo que venía de fuera, que yo pensaba que podía aportar a esta universidad. ¿Por qué decidí hacer teatro? Pues aparte porque me gusta, también por cuestiones personales, que de repente encuentras gente que hace teatro, le gusta hacer lo mismo que haces tú. Incluso te diría, pues la vida personal te lleva a lo mejor a enamorarte de alguien que hace teatro y de repente estáis haciendo obras juntas durante muchos años. Y porque pienso que el teatro es una buena forma de incidir y de manifestarte, de expresarte, incluso de ayudar a expresarse a los demás, no solamente tú. Hace ya tiempo que estoy en la parte de detrás y no en la parte de delante. Vimos la presencia que tiene el teatro en muchas de las importantes universidades. En concreto, pues estuvimos mirando el MIT, entonces vimos que MIT no solamente es que los estudiantes hacen teatro, sino que hay un departamento de teatro y los estudiantes cursan asignaturas de teatro exactamente igual que cursarían tecnología de alimentos, exactamente igual, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a cubrir unas parcelas que no les cubre, o sea, unas parcelas que son importantes para el desarrollo del ser humano. Y entonces se ve ahí, sobre todo, que hacía falta. Entonces hicimos esa investigación, presentamos el proyecto, lo aprobaron y empezamos a hacer talleres. Hay un equilibrio, hay un grupo muy curioso que vino el año pasado que se llaman The Big Bang y hicieron un taller precisamente donde nosotros damos allí los talleres. Y es un grupo de científicos que lo que les gusta es enseñar la ciencia, pero por medio del teatro. Pero eso es un grupo, un colectivo, ¿no? En realidad, las aulas de teatro, por ejemplo, pues la de la Jaume I, el aula de teatro de la Universidad de Valencia, por ponerlas cercanas, son unas aulas de teatro más consolidadas que esta, es decir, tienen más medios, llevan más tiempo. La nuestra, por ejemplo, los talleres son de libre configuración, o sea, los alumnos hacen ese taller porque quieren hacer un taller de teatro, porque les gusta, y les da créditos de libre configuración. Pero no hay, por ejemplo, un grupo que digas, es que yo soy del aula de teatro, o sea, y gente de fuera que cobre, como puedan haber en las universidades catalanas, que sí que hay, la Pompeu Fabra y todas estas. Sí. La verdad es que el aula de teatro es lo que todo el mundo la llama coloquialmente. Se decidió en Cultura poner aula de artes escénicas porque allí cabrían más talleres, es decir, si quisiéramos, por ejemplo, hacer un taller de danza, pues entonces en el paraguas de aula de artes escénicas cabría un proyecto de danza o cualquier otro tipo de proyecto de carácter escénico, no solamente lo que sea propiamente el teatro. Y hoy en día, incluso las performances, por ejemplo, pues entrarían. Aunque hoy en día las categorías ya no están tan delimitadas, sino que precisamente hablar de teatro puede ser cualquier cosa, ¿no? No solamente necesitas, es decir, hace ya mucho tiempo que la cuarta pared se ha roto y que teatro lo puedes hacer de cualquier manera, ¿no? Mientras que haya algo que decir y alguien que te escucha. Esta aula está abierta para todo el mundo, es decir, no es una aula cerrada como la mayoría, que eso es lo más importante. La mayoría están cerradas a lo que es la comunidad universitaria. Entonces nosotros creíamos precisamente todo lo contrario. Queríamos que gente de fuera de la comunidad universitaria, pero que estuviera interesada en el teatro, viniera aquí. Entonces hemos tenido casos de que en el mismo taller había una profesora
que era profesora en Teleco, con alumnos de arquitectura, con una persona que es una PAS, pero que en estos momentos está trabajando a lo mejor en la biblioteca. Entonces, eso enriquecía muchísimo, ¿no? Es decir, no solamente son alumnos de la misma edad, sino alumnos de distintos centros que comparten una experiencia, pero además que lo comparten con gente mayor, que pueden ser profesores o pueden ser farmacéuticos, que han oído hablar del aula y que quieren participar. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, el teatro en la universidad, es simplemente que lo que es el teatro en sí viene a la universidad y comparte contigo una obra. Entonces no pasa nada, tú te sientas y eres público de esa obra. Entonces puedes tener muchas experiencias teatrales que vengan a la universidad a mostrarse. Un aula de teatro universitaria es la gente la que está produciendo el hecho teatral. Y ese hecho teatral implica no tanto el ser representado como lo que es el propio proceso de creación colectiva y de trabajo entre los miembros. Por lo tanto, a lo mejor la obra final no es tan acabada o tan como si sería perfecta, que si llega un director te dice exactamente lo que tienes que hacer, coloca a todo el mundo y lo deja todo desde el principio hasta el final, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una diferencia como muy clara. Para nosotros el proceso es lo más importante. El teatro profesional tiene otro campo. Resistencias compartidas es el proyecto que hicimos este año en el aula, ¿no? Era un collage en el cual eran bastantes escenas, pero se trataban temas como muy fuertes, como pueda ser, por ejemplo, la discriminación femenina. Ya no estoy hablando del maltrato, sino simplemente la discriminación femenina en el trabajo, la pobreza, no sé, cualquier tema social que era fuerte, pero en una clave satírica, clave paródica, clave en el que en el escenario tú no veías allí como que te ibas con ganas de llorar, sino que te habías estado riendo, pero que te había gustado lo que habías visto y que además te hacía reflexionar. Pero es una parodia, pero no es una burla, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, eso se utiliza. De hecho, también nosotros en unas jornadas de Amnistía Internacional, yo llevé el vídeo y también los profesores o la gente vio que podían servir en escenas cortitas para trabajar, por ejemplo, los derechos humanos, porque hay una de las escenas en las que se habla hasta de trata de blancas, y esa es para reírse, la gente se ríe mucho, por cierto. Se habla de desahucio, de pobreza, de ser una mujer, de trata de blancas, y la gente se está riendo. Pues el teatro para mí significa esa otra parte de mi vida que sin ella no sé si sabría vivir. Significa el poder. Ahora, en el trabajo que yo hago, ¿no?, es ayudar a gente, es decir, ayudar a jóvenes, sobre todo a gente a expresarse, a darse cuenta que puede hacer muchas más cosas de las que hace. O sea, tú no sabes el placer que te da el tener a gente que viene, por ejemplo, en octubre, estudiantes de informática, de Teleco, que casi no pueden estar en el escenario, y luego los ves en febrero y en marzo a lo que se atreven, y dices, ¿qué le ha pasado a esa persona? ¿Qué transformación, no? Veo que la gente crece, que desarrolla no solamente facetas de interacción con los demás, sino de pensamiento crítico personal, ¿no? Eso es lo bonito del teatro. Cuando ves actores que lo único que quieren es lucirse en escena, dices, tú no te has dado cuenta de que para que tú te luzcas en escena, o ese chico te ilumina bien, y como no le caigas bien, lo tienes claro. Y que si el que va a meter la música no la va a meter, o te das cuenta que esto es una cosa colectiva de todos y te dejas el ego ahí en la puerta, porque como vayas con el ego al escenario lo tienes claro. Eso es una cosa que nosotros trabajamos mucho en el aula, el decir esto es una cosa colectiva, todo tiene que funcionar, todo tiene que estar en el momento, porque a diferencia del cine, que se puede editar las veces que haga falta, en el teatro, en el momento en que se dice ya la suerte está echada, o sea, en 5 minutos se apagan las luces, todo lo que vaya a pasar va a pasar en ese momento. Y si se va a fundir un foco, pues se funde un foco. Y si nos ha pasado de todo. Para el teatro nunca es un mal momento. Al contrario, te diría que el teatro está en el mejor momento del mundo. Cuando la gente tiene más crisis de valores y tiene más problemas a nivel de yo en el mundo hoy, ¿qué hago? Precisamente el teatro es lo más antiguo del mundo para decirte, ven aquí, vamos a ver lo que hacemos. Pero mal momento para el teatro profesional, pésimo, porque el teatro profesional necesita dinero. Y entre el 21% del IVA y claro, la gente no tiene tanto dinero para acudir a las salas y el teatro profesional necesita de grandes... Pues sí,
En ese sentido, pues sí, es mal momento, pero mal momento, ya te digo, para la producción profesional, no para la creación. Para la creación incluso mejor. Como si dijéramos, cuando la gente está tan así, saca de la fuerza de sí mismo para hacer cosas. Que es muy importante, creo, tener un aula de artes escénicas, no solo en esta universidad, en todas. Hace falta el pensar que por mucho que el trabajo que tú desarrolles sea de carácter científico-técnico, el ser humano no puede tener solo una parcela. El ser humano, si tienes el hemisferio derecho y el otro, cuanto más equilibrados estén, mejor. Y entonces necesitas también, porque necesitas funcionar en la vida, ¿no? Y entonces en el teatro vas a encontrar precisamente una de las maneras de funcionar en la vida que yo creo que te van a servir, y la mayoría de la gente nos ha dicho, es que luego sí. Y no solo utilitarista, sino estoy en la universidad, aprovecha al máximo lo que la universidad te ofrece.